La clase anterior, hemos hecho todo lo que se llama una revisión de la patología de infecciones gastrointestinales e intoxicaciones, ¿no? Hemos hablado de los principios y síndromes de infección entérica, ¿no? Todos los conceptos de acuerdo a los agentes que causan las infecciones gastrointestinales, ¿no? Hemos visto la incidencia y alcance de las infecciones gastrointestinales, eh, bueno, haciendo un hincapié. Entonces, la primera causa de mortalidad infantil por brotes epidémicos, ¿no? Vienen a ser las infecciones gastrointestinales, ¿no? ¿Ya? Luego hemos tocado los factores epidemiológicos ambientales, ¿ya? En quién se produce este cuadro, sobre todo en niños, ¿ya? Hemos hablado de la enfermedad diarreica, ¿ya? Hemos los factores epidemiológicos también ambientales, hemos visto las condiciones de vida, luego las defensas entéricas del huésped, ¿ya? Entonces, en las defensas entéricas del huésped, hemos visto lo que viene a ser la especie, el genotipo, factores relacionados con la edad del huésped, la higiene personal, la acidez gástrica, motilidad intestinal, microflora entérica. Hemos visto lo que es la inmunidad, también con fagocítico moral, mediada por células, factores de protección inespecíficos presentes en la leche materna y receptores intestinales. Entonces, estos son los que vienen a ser las defensas entéricas del huésped, ¿no? Luego hemos continuado viendo dónde se produce, ¿no? Esto y como dónde viene a ser el segundo determinante epidemiológico del riesgo de infección entérica, pues, en dónde se ubica el paciente, ¿no? Si el paciente vive en trópico, vive en la parte de lo que viene a ser la parte de climas templados, ¿no? Entonces ubicamos al huésped, ¿no? Luego, los factores concernientes al microbio, ¿no? Hemos hablado de las toxinas. A ver, toxinas, para recordar, hay neurotoxinas, un grupo de neurotoxinas. Luego estamos hablando de las enterotoxinas, este grupo, ¿no? De gérmenes que van a usar este tipo de sustancias para poder alterar el organismo, ¿ya? Y el tercer grupo viene a ser las citotoxinas y toxinas mixtas, ¿no? Bueno, continuando, ya hemos visto un enfoque diagnóstico de las infecciones entéricas, con un cuadrito que hemos presentado, ¿ya? Luego un enfoque, ¿no? Del diagnóstico, cómo vamos a llegar, digamos, a hacer el diagnóstico. Normalmente nosotros usamos lo que es el examen de heces, ¿no? El examen de heces, ya es de rutina en el laboratorio, ¿ya? Hemos hablado de la reacción inflamatoria en heces, cuando hay leucocitos por encima de 5, 10, pueden haber abundantes en algunos casos, entonces ya decimos que es una infección entérica, ¿ya? Sumado a eso también el cobro parasitológico, podemos determinar gérmenes o parásitos, ¿no? Protozoos, ¿no? Quistes, huevos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a ver el enfoque de tratamiento, ¿no? Ya. Entonces, hemos llegado a ver lo que es el tratamiento, ¿no? De las diarreas agudas, sobre todo la hidratación, ¿no? Ya, entonces, vía oral preferible antes que la vía endovenosa, hemos hablado. Ya después, si la ingesta oral es difícil o la deshidratación es severa, se utilizan soluciones intravenosas, como lactato o Ringer en menores, ¿no? En niños. Pero en adultos nosotros usamos solución polielectrolítica, cloruro de sodio al 9 por mil, ¿no? Entonces, en las diarreas inflamatorias severas puede estar indicado el tratamiento antibiótico, de elección en general las fluoroquinolonas, ¿ya?
Entonces, en base a esto, nos vamos a enfocar ahorita lo que es lo que nos toca hacer en las clases, ¿no? Vamos a hablar de la esofagitis, ¿ya? Y luego de las diarreas no inflamatorias, luego las inflamatorias y vamos a terminar con las toxi-infecciones, ¿no? Ya, entonces enfoquemos el tema de hoy, ¿ya? La esofagitis. Ustedes saben que el esófago es un órgano tubo, ¿no? Cilíndrico de tránsito entre lo que viene a ser la boca y el estómago, ¿no? Entonces, a nivel del esófago nosotros vamos a tener una inflamación, ¿ya? Entonces, de etiología infecciosa o no infecciosa. Entonces, dos formas, ¿ya? Vamos a ahondar más la infecciosa esta vez, ¿ya? Y no infecciosa puede estar, bueno, lo que es la ingesta de álcalis, de cáusticos, ¿no? Y como también fármacos. La más frecuente es el reflujo gastroesofágico, ¿ya? Entonces, hablando de la epidemiología, tenemos que ver que la infección esofágica aparece sobre todo en pacientes con alteraciones inmunitarias. Ojo, cuando hablamos de alteraciones inmunitarias, tenemos que referirnos al tratamiento del cáncer con quimioterapia, ¿ya? Entonces, a pacientes que se afectan, ¿no? Su estado inmunológico. Trasplantados. Entonces, en los trasplantados también se usa fármacos inmunosupresores. Entonces, estos pacientes también van a hacer este cuadro, ¿no? La infección por VIH, ya, este grupo humano ha aumentado, ¿no? En frecuencia de afección del esófago, ¿no? Estos padecen de esofagitis, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a ser colonizados por hongos. Entonces, las micosis, a la cabeza está Candida albicans, esto van a tener una inflamación a este nivel, ¿ya? Entonces, en ocasiones aparece en personas sanas también. Entonces, bueno, mencionen siempre el reflujo gastroesofágico, que es frecuente, ¿no? Y todo lo que viene a ser la inflamación o infección esofágica, ¿ya? Ahora, en cuanto a la microbiología, debemos de saber que en Candida albicans está a la cabeza, ¿ya? En primer lugar. Sobre todo en pacientes con inmunosupresión, ¿ya? Y VIH, ¿ya? Hablamos también del citomegalovirus y virus herpes simple. Entonces, en pacientes con infección por VIH es frecuente la ulceración aftosa del esófago. Entonces, la esofagitis causada por fármacos, vamos a ver, ocurre por irritación local de la mucosa, ¿ya? Entonces, se ha atribuido al menos a 100 fármacos que están relacionados con esofagitis. Entonces, especialmente si se ingiere sin agua o en posición supina. Si ustedes van a ver que el paciente cuando está en posición supina, o sea, en la cama, muchos también de los pacientes están echados y quieren tomarse los fármacos vía oral. Entonces, estos pacientes van a tener en su evolución inflamación del esófago, ¿ya? Por mala postura de la ingesta de fármacos. Bueno, algunos ingieren sin agua, ¿no? Es que piensan que van a tragar una pastilla y van a irritar el esófago, ¿ya? Entonces, ¿qué se recomienda? Que el paciente cuando ingiere fármacos debe estar en una posición semisentada o luego pararse, ¿no? Y caminar, ¿ya? Entonces, para que no llegue a lo que habíamos dicho en la diapositiva primaria, es el reflujo gastroesofágico. Si se produce un reflujo gastroesofágico, obviamente va a haber irritación del esófago, ¿ya? Entonces, los antibióticos y antivirales están implicados en el 50% de los casos antibióticos. A ver, ¿qué antibióticos que recuerdan ustedes? A ver,
¿Qué antibióticos podría causar esofagitis? ¿Ya? Entonces, ya estamos día 23, ¿no? Entonces, vamos a empezar con Roxicela. Brigitte está presente. Roxicela. Juan José. ¿Me estás escuchando? El delegado, a ver, ¿está escuchando? Sí, se escucha, doctor. ¿Juan José está presente o no? Sí, se escucha, doctor. No, Juan José, deja. Ayrton, César. Presente, doctor. Ayrton, César. Presente, sí, ahí no. Sí, César Calizaya, doctor. Ya, a ver, mencióname un fármaco bien así, usado en la pandemia, Eh, un antibiótico. Acitromicina, doctor. Eso. Entonces, mira, la citromicina es un fármaco, digamos, antibiótico, ¿sí o no? Ya. Entonces, Sí. puede estar implicado en cuadros de esofagitis. Ya. Y por ahí, tenemos que tener consideración, ya, de que a los antibióticos, sobre todo los antibióticos están en tabletas, ¿no es cierto? Hay otros que vienen en cápsulas. Entonces, de ahí que algunos fármacos son con cubierta entérica, ¿no es cierto? Entonces, esos pueden aislarse, ¿no?, de producir este cuadro de esofagitis causada por fármacos, ¿ya? Vamos con la otra diapositiva, las manifestaciones clínicas, ¿ya? Normalmente debuta con odinofagia, o dolor al tragar, ¿ya? Entonces, el paso de los líquidos, sobre todo sólidos, no sólidos, al momento de deglutir, entonces va a causar odinofagia, ¿ya? Entonces, la disfagia, que viene a ser una dificultad para tragar, ¿no? Entonces, también se debe describir como síntoma disfagia, ¿ya? Y sensación de obstrucción. Entonces, en la parte subesternal o retroesternal, ya hasta la parte de epigastrio, ¿ya? O también a nivel de la garganta, ya. A ver, Milagros, a ver, la lesca. Perfecto, doctor. Ya, a ver, ¿cómo se llama ese síntoma que hay que de dolor o retroesternal tipo quemazón? Ujú. A ver, Pirosis, doctor. ah, Pirosis. acidosis, no, Pirosis, pirosis, pirosis. pirosis, ya, pirosis, no se olviden, no, la pirosis. O sea, la pirosis es una sensación de quemazón retroesternal. Entonces, el paciente va a tener este síntoma. Ya estamos viendo, estamos agrupando los síntomas, ¿no? Ya. Entonces, la esofagitis ulcerosa se caracteriza en primer lugar por odinofagia, que puede ser grave hasta el punto de limitar la ingesta oral y causar pérdida ponderal y deshidratación. Entonces, ustedes van a ver pacientes con VIH, ¿ya? Y que van a venir a su consultorio. Entonces, el síntoma que traen es odinofagia, ¿ya? Y no han comido varios días, ¿no? Porque están con una ingesta líquida, ¿no? Sólidos no reciben y el apetito ha disminuido y el paciente ha bajado de peso y está deshidratado. Entonces, atribuimos aquí un cuadro de esofagitis, ¿ya? Con los síntomas, ¿ya? Entonces, vamos a ver dentro de la etiología, ¿ya?, de la esofagitis, es frecuente la infecciosa, ¿ya? Entonces, bueno, de la infecciosa que estamos hablando es frecuente: candidiasis, citomegalovirus, virus herpes simple, infección aguda por VIH, ¿ya? Entonces, por otro lado, lo que es no frecuente
Vamos a hablar del Mycobacterium tuberculosis que puede afectar el esófago, ¿no? El complejo Mycobacterium avium, Cryptococcus neoformans, ¿ya? Histoplasma capsulatum, hablamos de actinomyces, Saccharomyces cerevisiae, Cryptosporidium, es un tipo de protozoarios, del cual vamos a referirnos después. El Pneumocystis jirovecii, que está relacionado mucho con la inmunodepresión por el VIH. El virus varicela zoster, virus del herpes Epstein-Barr, ¿ya? Entonces, también estos están relacionados con esofagitis, dentro de los microorganismos. Entonces, como nuestro curso es infectología, entonces debemos mencionar estos microorganismos cuando nosotros vemos la etiología de la esofagitis. Bueno, infecciosa, ahí está a la cabeza el reflujo gastroesofágico. Entonces, hay un esfínter, ¿no? Un esfínter en la parte inferior del esófago, ¿no? Entre el cardias, la parte alta del estómago. Entonces, esta se dilata. Este esfínter, entonces, hace que el jugo gástrico pase a la parte inferior del esófago y produce este cuadro. ERGE le llaman, ¿no? Entonces, reflujo gastroesofágico. Puede haber también mucositis por quimioterapia en tratamiento del cáncer, ¿no? Mucositis por radioterapia. Ojo, mira que la radioterapia no es inocua, ¿no? Altera el esófago, ¿no? Úlceras aftosas, ¿no? VIH, hemos hablado, esofagitis eosinofílica por alergia alimentaria o individuales de la reabsorción ósea. Por ejemplo, usamos alendronato en pacientes de 60, 78, 80 años de género femenino. Entonces ahí es por osteoporosis, osteopenia. Entonces usamos estos complementos, ¿no? Para poder evitar la resorción ósea. Entonces también van a ser esofagitis, ¿no? Entonces esto es no infeccioso, ¿ya? Ahora es raro, pero sí en nuestro medio ya se ha tornado en un momento común. ¿Por qué? Por la ingesta de corrosivos. Pacientes que intentan, ¿no? Suicidarse, entonces se atreven a tomar lejía, ¿ya? Y producen el cuadro de esofagitis, con toda su connotación posterior de una estenosis, de la luz del esófago, ¿no? Y pueden tener más el cuadro de una disfagia, ¿ya? Entonces, la mucositis local con compromiso a comprimidos o cápsulas van a tener relación, ¿no? Mucositis. El paciente va a tener una sensación amarga, ¿no? A nivel del tórax, del esternón, ¿no? Entonces, ahí también mencionamos la dicloxacilina, sidobudina, hablamos de los retrovirales, ¿no? Que se usa en el tratamiento para el VIH, obviamente, ¿no? Entonces, un paciente, ya mira, comprometido por cándida, que da esofagitis, más el tratamiento que está tomando para el VIH, las tabletas de tenofovir, la mibudina, efavirenz. Entonces, este paciente va a tener ya desde luego como clínica esofagitis. Entonces, ustedes ahora se aventuran a ver pacientes con VIH, entonces van a ver este tipo de compromiso, ¿ya? Entonces, vamos a ver también en manifestaciones clínicas que el paciente es nauseoso, ¿no? A veces vomita o tiene dolor abdominal, ¿ya? Entonces, y puede aparecer esofagitis, ¿no? Entonces, el paciente, ¿por qué? Cuando vomita, sale el jugo gástrico, entonces irrita también la mucosa del esófago, ¿no? Entonces, los pacientes seméticos van a llegar a ser esofagitis secundariamente. Ahora, demostradamente, endoscopia en ausencia de síntomas esofágicos específicos. Entonces, el paciente, si no tiene cuadro, digamos, odinofagia, disfagia o pirosis, pero el paciente es evaluado con una endoscopía, entonces para ver unos hallazgos de inflamación de la mucosa del esófago, entonces también está, ¿no? Relacionado a una esofagitis, ¿no? Ahora, en la mayoría de los pacientes con candidiasis esofágica y SIDA se observa muget oral. A ver, ¿cómo es el muget oral?
¿Alguna vez lo han visto el Muget oral? A ver, por acá. Mireya Liz, ¿está? Sí, doctor, presente. ¿Ya de qué color es el Muget oral? De color blanco, doctor. Medio blanco, blanquecino. Blanco. Ya, Aunque, blanco. medio... Blanco, ya. Joseph. Lenin David. Lenin David, ¿no? Ya, a ver, ¿qué cantidad o sea, ¿cómo se llama ese nugget que está encima de la lengua? ¿Cómo le llaman en términos semiológicos? ¿Una placa? ¿O qué dirías tú? ¿Mm? Le vas a llamar placa blanquecina, ¿ya? Entonces el paciente presenta una placa blanquecina por encima de la lengua. La lengua, Carol Yolanda. Carol Yolanda. Sí, doctor, presente. Ya, la lengua, ¿cuántas superficies tiene? Estás orientando, tienes que pensar en anatomía, sin que te enganches a ningún computador, nada, responde, no me recuerda tu anatomía y va a venir va a ser más lúcido que otra persona vas a estar. ¿Me entiendes? Todo lo que estoy preguntando es porque yo estoy haciendo un recuerdo al cerebro, no estoy haciendo un recuerdo a su computador, obviamente, ¿ah? Alumnos. A ver. Ana Doctor, Cecilia. tiene que... Ana Cecilia. Presente, doctor. A ver, ¿qué superficie Tiene, tiene? Ya, tiene una cara superior una cara superior y una cara inferior. ya, son caras, ¿no? Ya. Sí, ¿Qué y dice tiene una base más. Eros Benjur? ¿Qué dice? Eros Benjur. Tiene cuatro caras, doctor. Ya, pero, Una raíz y un vértice. no, pero estoy hablando de la superficie, no estoy hablando de los Doctor, ángulos como países. Sí, aló. Ya. Eros. No está Eros, ¿no? Ya, Robert. ¿Escucha? Robert. Dígame, doctor. Sí, Ya, doctor. Doctor, ¿me escucha? buenas tardes, Tiene Robert, cuatro primero. caras, Tres, un doctor. vértice y una No, base. ¿está Robert Danlich? El Sí, momento doctor. oral se ubica en ¿A quién la está hablando cara ahí superior, doctor, que ¿me no escucha? está en clases? A ver. Estamos hablando ahorita con Richard. No, Robert ya pasó ya. Doctor, Richard Renan. ¿me puede escuchar? Richard Presente, Renan. doctor. Ya, Richard Renan, a ver. Rayos. ¿Qué estás hablando? Habla bien, ya. R- Richard Renan. Sí, doctor. Ya, a ver. Entonces, hay esa clasificación de dorsal y ventral de la lengua. Porque yo lo voy a Sí, decir, ¿qué voy a decir? Cara superior, cara inferior. O le cara digo superior e dorsal. inferior, doctor. Ya, pero le puedo decir, podemos anatómicamente describir dorsal y ventral. Mm, Ya. Estamos en tubo digestivo, obviamente, entonces ustedes tienen que tener su nomenclatura anatómica, ¿ya? Entonces voy a volver a preguntar lo mismo en la siguiente sesión, ¿ya? Entonces aclaren esa parte, quiero que ustedes sean muy técnicos en su lenguaje, ¿ya? Entonces vamos a ver en la parte de la cara dorsal, entonces encontramos placas blanquecinas. Entonces a esto le llamamos muguet, ¿ya? Obviamente, ¿por qué le estoy enfatizando a alumnos este tipo de nomenclatura? Es para hacer una buena historia clínica. Obviamente, cuando yo veo un paciente con candidiasis oral, lo que voy a ver es la lengua, la superficie superior o le llama dorsal. Y entonces le digo, abra la boca y me va a mostrar unas placas blanquecinas, ¿ya? Placas blanquecinas.
Entonces yo digo, lenguaje Muget. Puedo poner en mi historia clínica lengua, no, en la parte de la cara dorsal, no, Muget. O le pongo placa blanquecina. Anoten esto, porque en su historia clínica lo voy a yo verificar, lo voy a ver. Si no me colocan eso en la historia clínica en algún momento, ustedes no han estado presentes hoy día. Aprendan esto, ¿ya? Muy bien, nos hemos quedado con Richard Renan y luego voy a seguir llamando. Continuemos, ¿ya? Ya, entonces hemos hablado del Muget oral, ¿ya? En pacientes ya con estadio SIDA, ya avanzado, ¿no? Ya, entonces, ahora el diagnóstico. El diagnóstico de la esofagitis, obviamente no lo vemos el esófago, vamos a ver hasta lo que es la parte de la faringe, ¿no? Entonces, el diagnóstico preciso de candidiasis esofágica se hace mediante endoscopía, ¿ya? Entonces, la endoscopía es para ver, ¿no? Para ver con lo que se llama el visor del endoscopio, y si nosotros tenemos un endoscopio con lo que se llama, lo llaman la torre, o sea, tenemos una videoendoscopía, entonces tenemos que ver ahí el video en la pantalla, ¿no? Entonces, vemos que hay lagos de secreción blanquecina a nivel del esófago, ¿ya? Entonces, estamos hablando de candidiasis, ¿ya? Entonces, a esto vamos a ver los cepillados. Entonces, podemos ver también mediante los cepillados o con cepillados de las lesiones exudativas y los cráteres ulcerosos, ¿no? Se realiza con un cepillo de citología tipo vaina. Entonces, se prepara un frotis sobre un portaobjetos y se efectúa la posterior tinción periódico con chip ácido, también con plata o grama, ¿ya? Entonces, para esto necesitamos hacer el cepillado. Obviamente, ¿dónde? En las lesiones exudativas. Ojo, anoten también. Y si quieren ustedes, quieren ser muy buenos semiólogos, muy buenos estudiantes de medicina, van a hacer un internado maravilloso haciendo uso de estos términos. Yo tengo desde residentes e internos, ¿no? En toda la práctica médica por 20 años, ¿ya? No veo buenas historias clínicas. Cada una habla un lenguaje cotidiano. Entonces no vamos a llegar a eso. Anoten bien, ¿ya? Lesiones exudativas. Lesiones exudativas y también voy a llamar cráteres ulcerosos. ¿Ya? Entonces ahí le hacen el cepillado, ¿ya? Muy bien. Es el lenguaje. El lenguaje en infectología es bien florido. Ahora las biopsias. Biopsias de las lesiones y los bordes de las úlceras nos envían para ser examinadas en anatomía patológica, ¿ya? ¿Y para qué? Para realizar cultivos virales que detecten ¿qué cosa? Citomegalovirus y virus herpes simple, ¿ya? Entonces estamos hablando de los agentes etiológicos infecciosos, ¿no? En la esofagitis. De esta manera llegamos al diagnóstico. Ahora, el tratamiento de la esofagitis, una buena parte está en relación al agente etiológico, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos candidiasis, Candida albicans, en la candidiasis, ustedes que van a ver las características del Muget, ¿ya? Y a esto ya, bueno, ustedes se tejen un tratamiento en adultos, vamos a ver, usamos el fluconazol. Obviamente el fluconazol dice de 100 a 200 miligramos por día, pero como ustedes están en Perú y Puno, entonces vamos a encontrar en la farmacia del hospital o la farmacia, ¿no?, donde hacen ventas de fármacos, de 150 viene el fluconazol. Obviamente este texto es un texto que no es solamente para Estados Unidos, es para el mundo. Entonces, como un tratado del Mandel, entonces enfoca entre 100 a 200 miligramos por día,
Entonces, hay lugares donde su farmacia tiene de 100, tiene de 200, pero nosotros damos de 150. Entonces, le damos vía oral al paciente. ¿Y cuántos días? No le podemos dar, digamos, un día, 2 días. Ojo, ¿ah? Algunos médicos dicen 2, 3 días, está bien. Pero acá ustedes en infectología tienen que ver los periodos, ¿ya? Entonces, pueden llegar hasta 14 días dándole fluconazol, ¿ya? Entonces, en el SIDA, pues es necesaria la terapia supresora de mantenimiento. Entonces, dale fluconazol, ¿no? Cada vez que tiene candidiasis oral el paciente, candidiasis esofágica, ¿ya? Siempre, todo paciente VIH tienen que hacer abrir la boca. No se hace un diagnóstico así, sin abrir la boca. Entonces, tiene que explorar con el bajalengua. Ya le he dicho que usa una linterna adecuadamente, ¿no? Y poder ver la placa blanquecina, ¿ya? Los carrillos, ven ahí. Y ahí va a tener un problema de gingivitis y todo lo demás. Van a encontrar, ¿no?, cándida y darle el tratamiento. Fluconazol, ¿ya? Entonces, obviamente que acá empezamos por 7 días. ¿Por qué le decimos al paciente que tome 7 días? Porque el paciente tiene que volver en 7 días, ¿no? Revisarlo en 7 días. No que al paciente usted le va a dar le voy a dar sus 21 tabletas y desaparece de su consultorio. No, tiene que volver a verlo en 7 días. O sea, el médico está cada vez en consultorio externo más cerca al paciente, ya no se aleja, ¿ya? Entonces, fármacos alternativos hemos visto que se dan itraconazol, voriconazol, ya esos son por vía oral, puede venir en tabletas o viene en suspensión para infantes, para niños. Entonces, el voriconazol es un buen antifúngico, ¿no? Entonces, sea 200 miligramos vía oral 2 veces al día. Solo que el costo es alto comparado al fluconazol, ¿ya? El costo, ¿ya? Puede ser que el beneficio sea mejor que el fluconazol, el voriconazol, pero el costo supera, ¿no?, las expectativas de que el paciente pueda tomar este fármaco. Hablamos de la anfotericina B. Se usa la anfotericina B. En las unidades de infectología, por ejemplo, nosotros hablamos de nuestra sede mater el 2 de mayo. Yo pasé de Santa Rosa 1. Es toda una unidad de infectología, ¿ya?, en el cual está la mayoría de los pacientes con VIH. Pasan por ahí, cantidad de pacientes. En esa época había unos 2.800 pacientes que recibían tratamiento ambulatorio de retrovirales, ¿ya? Entonces, entre ellos yo veía pacientes que hacían candidiasis, ¿ya? Entonces se le daba anfotericina B, y la anfotericina B se da endovenoso, ¿ya? Y en esas dosis, ojo, miren las dosis, anoten esas dosis, memoricen las dosis, aprendan, el cerebro tiene que ser plástico para ustedes, no es todo celular, ¿ya? Entonces, hasta el CIE 10 se puede aprender de memoria. Pero vengo a hacer una guardia de 36 horas, ¿no?, en el Núñez Butrón, y todo es protección, ¿cierto? Entonces, que voy a estar viendo mi celular, voy a estar viendo mis notas. No, tiene que estar el cerebro. Para eso, su cerebro tiene que ver todo esto, ¿ya? Entonces, la anfotericina B en una dosis de 0,3 a 0,7 miligramos por kilogramo por día, ¿ya? Dosifico. Entonces, al paciente le puedo dar 50 o desde 25 miligramos hasta 50 miligramos, ¿ya? Entonces, ya no me paso de 50 miligramos si el paciente tiene 50 kilos. Y le doy endovenoso cada día, ¿no? Por 7 días. Entonces, el paciente viene por 7 días. Y para usar la anfotericina B tiene todo un protocolo, ¿no? Hay que hacer exámenes auxiliares, hay que tomarle un hemograma, un perfil hepático, la creatinina, ¿ya? Y ver si tiene un buen estado de las células hepáticas. Entonces, las transaminasas que no estén elevadas, que la fosfatasa no esté elevada, entonces va para la anfotericina.
¿ya? Y por ahí además, van a la caspofungina, pueden también usar, pero cosa que en estos medios no lo hemos usado. Hemos usado hasta anfotericina B, sí, conocemos, ¿ya? Muy bien, están atentos, ¿no es cierto? Ya, vamos por el virus herpes simple. El aciclovir. Acá el aciclovir ya viene por dosis, kilo peso, ¿no? 5 miligramos por kilo peso, ¿ya? Entonces, cada 8 horas. Puede ser intravenoso o se puede dar vía oral. Entonces, acá en farmacia ustedes van a buscar por toda la intravenosa aciclovir, no lo van a encontrar. Lo que tenemos es, estamos hablando de lo que es un hospital, tales como el Salud, o estamos hablando del MINSA, ya, entonces donde hay están cantidad de pacientes, ¿no?, que se atienden ahí. Entonces, hablemos a ese nivel. Entonces, acá vamos a encontrar aciclovir. El aciclovir lo vamos a encontrar de 200 miligramos, ¿no?, o de 400 miligramos, ya, y raro que lo encuentren en 800 miligramos. Entonces, pero nosotros tenemos que encontrar más, lo encontramos en 200 miligramos, hasta 400 miligramos. Ya, entonces 400 miligramos, ¿y cuánto le tenemos que dar? 5 veces al día, ¿no? 5 veces, el paciente tiene que tomar 5 veces al día, ¿ya? Y si es de 200, a más, a cada 4 horas, más periodo de tratamiento, más veces al día, y por 14 a 21 días, ¿ya? Entonces, usamos el promedio, 400 miligramos vía oral, 5 veces al día, entre 14 a 21 días. ¿Ya? Dale para herpes, virus herpes simple, ¿no? Para la ciclovir, solamente es lo que ustedes aprendan, ¿no? Si quieren, digamos, salir de la región, irse a otras latitudes, van a encontrar valaciclovir, ¿ya? Pero nosotros no usamos frecuentemente. Ya, fanciclovir se menciona de 500 miligramos de oral 2 veces al día, 14 a 21 días, obviamente el tiempo es largo, ¿no? Entonces, Foscarnet se menciona que los 90 miligramos por kilogramo de peso, cada 12 horas intravenoso, también se puede dar. Entonces, los que se orientan a ser infectólogos ya tienen que hacer su pinino usando este tipo de antivirales, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a ver el siguiente tema. El siguiente tema habla de lo que es las diarreas no inflamatorias, ¿ya? Pero previamente vamos a no dejar de lado esta diapositiva. Acá hablamos del citomegalovirus, ¿ya? El citomegalovirus se usa para el tratamiento con anciclovir, ¿no? Como la Foscarnet, valganciclovir, ¿ya? Y los antivirales que tenemos a nivel de la farmacia, ya sea una farmacia del hospital o una farmacia privada, ¿ya? Pero busquemos cuáles de preferencia, ¿no? Ganciclovir, ¿ya? Entonces, en la aftosa, mira, en VIH, tienen que acompañarle un corticoide. ¿Y cómo es ese corticoide? Se llama prednisona. Prednisona de 40 miligramos por día, vía oral durante 14 días. Y cuando empezamos con esa dosis de prednisona, ya 40 miligramos, porque la prednisona viene de 5 miligramos en presentación, viene de 10 miligramos, de 20 miligramos, ¿no? Y si fuera de 20 miligramos, ya entonces le damos 2 tabletas al día. ¿Y a qué hora le va a dar la prednisona? Eso anótenlo, ¿ah? Eso también les voy a preguntar en el otro curso, que están usando bastante corticoides, si ustedes están relacionados con eso. ¿Ya? ¿A qué hora le daríamos? A ver si alguien ha escuchado. A ver, ¿a qué hora le daría la prednisona a Ronald Ángel? Presente, doctor. ¿Ya? ¿A qué hora piensas que le podrías dar adecuadamente la prednisona? En las mañanas, 7, 8 de la mañana. Ya. ¿Tendría que relacionarse con el desayuno o no? ¿O le das en ayunas? En ayunas. No. Tienes que darle después del desayuno, junto o después del desayuno, ¿ya?
¿Por qué? Porque la prednisona también, así como es un fármaco que te puede dar esofagitis o te puede dar gastritis, ¿ya? Inflama las mucosas, tracto digestivo alto, ¿ya? Entonces Ok. le das con el desayuno, por favor, le dan, toma el desayuno y inmediatamente toma su prednisona, ¿ya? Entonces, estamos hablando de corticoides. La prednisona es un corticoide que de la base, ¿no? De la corticoterapia. No se olviden. Todo se hace en base a la prednisona, la conversión de los corticoides, ¿ya? De eso luego vamos a hablar, ¿ya? Tiene que haber saber conversión de corticoides. Muy bien. Entonces, finalmente vamos a llamar a Willy Freddy. ¿Willy Freddy está? Sí, doctor. Ya, muy bien, Willy Freddy, está bien. Ya, ¿qué tema hemos abarcado, Willy Freddy? A ver, esofagitis. Más que todo No dudes, esofagitis. uno nomás estamos hablando de esofagitis, ¿ya? Sí. Hemos tratado, hoy día estamos tratando esofagitis y ya estamos terminando esofagitis, ¿ya? A ver, Karen Stephanie. Presente, doctor. Bien, en la esofagitis, ¿cuáles son los agentes infecciosos que hemos mencionado? Candida albicans, citomegalovirus, el virus del herpes simple. Ya, muy bien. Citomegalovirus, Candida albicans, el virus herpes simple, ya. Así es. Las clases son activas, así. Para el alumno que aprende y pues para uno que sabe, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahora una pregunta más para Juan Paulo Washington. ¿Está? Ya, Janet Erika. Presente, doctor. Muy bien, Janet Erika. Ya, en la esofagitis, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Doctor, en caso de, por ejemplo, si la infección es por cándida, podríamos encontrar placas blanquecinas en el dorso de la lengua, o también podría haber, en caso de si es por un reflujo gastroesofágico, podría presentarse pirosis, doctor. Casi te aproximas, pero no estás, a ver, pisando suelo. A ver, Oscar, a ver. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente, una anamnesis correcta, doctor. Después Ya. evaluar los síntomas que presenta. En este caso va a presentar náuseas, dolor abdominal, vómitos, y posteriormente se va a hacer lo que es el diagnóstico por exámenes complementarios, lo que sería una endoscopía, cepillados y también unas biopsias, ¿no? Ya. Has dado el clavo recién, dando vueltas. Primero me has hablado de la clínica, ¿no? De todos modos, vale decir la clínica. Ojo, pero cuando ustedes le preguntan en la visita médica, dígame, háblame, diagnóstico de esofagitis. No voy a hablar de la clínica, o adenofagia, disfagia, todo. Bueno, eso es el otro la pregunta, que se dice signología, o háblame de la manifestación clínica de esofagitis, que es muy diferente. Ahora ustedes han aprendido con la diapositiva lo que es diagnóstico. ¿Cómo se hace? Endoscopía. Claro que la primera alumna, que se llama Janet Erika, me ha hablado de que las placas, blanquecinas, pero como yo estoy hablando de esofagitis, no estoy hablando de problema oral, candidiasis oral, ¿no? Entonces ya cuídense, tienen que ser bien enfáticos, o sea, el médico tiene que ser sharp, es exacto, ir a donde tiene que ir, ¿ya? Entonces el otro compañero ha agarrado a decir, endoscopía, muy bien, le hago endoscopía. ¿Qué hago? Los cepillados. ¿Y qué hago? La biopsia, muy bien. Ese es el aprendizaje de esta clase, ¿ya? Ya, hasta Yurema, ¿está Yurema o no? Jenny Yurema. Presente, doctor. Presente, Ya, doctor. Jenny Yurema. ¿Cuál es el tratamiento para una esofagitis? Doctor, depende de si es cándida o si es viral, doctor. Ya, eso se Si es llama, de acuerdo al agente etiológico, vas a llamar, etiológico. ¿ya?
Tampoco le va a decir, depende del docente, depende de mí, no. Ya. No, eso es de acuerdo a la gente etiológica. Hemos visto ahí agentes etiológicos, ¿no es cierto? Ya. Ujú. Entonces, a ver, un agente etiológico, estamos hablando de candidiasis esofágica. Ya. ¿Qué le damos? En Cándida, el tratamiento habitual sería fluconazol de 100 a 200 miligramos. Ya. Y si si estoy en tiene, sí, Puno, ya, si estoy en Puno y le mando a comprar a la farmacia fluconazol de 100 o le pongo fluconazol de 200, ¿encontrará el paciente la receta para comprar o no? no, doctor, porque en Puno venden de 150. Ya está, de 150, ya. Así me gusta, ¿ya? Muy bien, no tengo otra forma de evaluar porque realmente estoy enseñando mucho. Hace 20 años enseño en esta universidad que me gusta, ¿no? Se llama del Altiplano, ¿no? Acabo de visitar su rectorado. Está bonito, rectorado, oficinas, un regalito por el Día del Padre. Bueno, vale la pena, ¿no? Mencionar que la universidad tiene su forma de poder llegar al docente, ¿no? Yo te digo que ustedes, quiero que aprendan bien, quiero que ustedes se formen bien en este curso de infectología y que cuando ustedes vayan a la visita médica se esmeren, ¿no? En lo posible, sobre todo haciendo una buena historia clínica con la manifestación clínica, un foco de diagnóstico y tratamiento. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir con el siguiente tema. Vamos a hablar de las náuseas, vómitos y diarrea no inflamatoria. Ojo, no inflamatoria. Entonces, cuando se trata de este tema, quiere decir que el paciente va a presentar estos síntomas, náuseas, vómitos, ¿ya? Porque está relacionado con una diarrea no inflamatoria. ¿Y a qué se refiere? A lo que se llama la gastroenteritis, que viene a ser un tema muy común de pacientes que vienen a diario a la emergencia y sobre todo cuando están en periodo. Vamos a ver en qué momento aumenta esta entidad nosológica, ¿ya? Entonces le llaman GECA, algunos escriben muy en siglas, ¿no? Que es gastroenteritis, o gastroenterocolitis aguda, así le llaman, ¿no? Entonces nosotros le vamos a llamar gastroenteritis, ojo, ¿ya? Entonces, y lo vamos a mencionar como un síndrome. Entonces, es uno de los síndromes de enfermedad infecciosa más común, con estimaciones de hasta 5.000 millones de episodios en todo el mundo anualmente. Ya solamente está después de lo que es los resfríos comunes, está después de la rinofaringitis, ¿ya? Entonces está en segundo lugar en incidencia mundial. Entonces no son inflamatorias, lo que indica un cuadro enterotóxico causado ¿por qué? Parásitos, bacterias, virus que no son invasivos, ¿ya? No son invasivos. Cuando hablamos de los invasivos, obviamente ya hay compromiso de tejido, ¿ya? Se encuentra entre las infecciones más comunes de los seres humanos. Ocupa el segundo lugar en incidencia. No se realizan seguimientos ni informes, porque no hemos visto que vamos a hacer un caso de negligencia médica por gastroenteritis, no, nada. Entonces quedamos ahí. Afectan a decenas de millones de personas en el mundo cada año. Bueno, si me preguntara a toda la clase, ¿quiénes no han tenido gastroenteritis en este medio año? Todos van a levantar que han tenido, ¿no? Y hay unos que no van a tener, obviamente, ¿no? Entonces, pero la mayoría sí llega cada año a tener, ¿no?, gastroenteritis. Entonces, existen casos endémicos y estacionales, de ahí sí tenemos que ser bien claros. A ver, casos endémicos y estacionales. A ver si mi alumno, a ver, me ayuda bastante. A ver, Wilson Abel, ¿está? Sí, doctor, buenas tardes.
Ya en una clase anterior hemos hablado de un lugar en el altiplano que puede ser casi endémico las gastroenteritis. ¿Dónde crees que está ese lugar? En la ¿O selva, dónde doctor. se te ha mencionado? En la ¿Ah? selva, doctor. En la selva. A ver, vamos a ver quién está por ahí que tiene memoria, ¿no? Alex, a ver, el delegado. Presente, doctor. ¿Y a dónde? A ver. Realmente falta hacer el libro, ¿ah? Cuando hagamos el libro, vamos a decir que esta provincia está plagada de gastroenteritis, así, a ver. Por eso, esos son endémicos, ¿ah? Me habla de la selva, pero me dicen, ¿qué parte de la selva? ¿Selva alta, selva baja? ¿Dónde? ¿Qué parte? ¿O es alto andina? ¿Dónde? A ver. Generalmente, doctor, en las altoandinas, doctor, porque están más propensos a agarrar, ¿no? O contagiarse generalmente por bacterias, parásitos, doctor. Ya. Bueno, ahora los estacionales, ya vamos a ver que están relacionados con el periodo del año, ¿no es cierto? Ya, entonces, a ustedes les había mencionado, por eso yo quería que recuerden, es en Carabaya, Macusani, ¿ya? Entonces, si van a Macusani, ustedes van a estar de pronto, van a coger un cuadro gastroentérico. Le aseguro, ¿eh? Hasta yo lo he pasado, bien claro, porque eso, las bacterias están en todo lado, ¿ya? Entonces, ya les menciono, ¿no? Entonces, solamente falta hacer, digamos, un estudio a esa parte, hacer el texto de investigación y demostrar realmente cuánta gente tiene esta forma de presentación de enfermedad gastroenteritis, ¿ya? Muy bien, vean esa parte, ¿ya? Lo que es si son casos endémicos o casos estacionales, ¿ya? Muy bien, sigamos. En epidemiología decimos que la enfermedad suele durar de 5 a 15 días. Ojo, ¿ah? 15 días, más de 2 semanas, ¿no? Pero puede persistir o volver a aparecer a lo largo de varias semanas. Por ejemplo, eso es lo que digamos, en Carabaya aparece paciente que hace, digamos, salmonelosis, está con tratamiento, pues vuelve con el mismo cuadro, ¿no? Entonces, entre las complicaciones aparecen, ¿qué cosas son las complicaciones? Pues te pueden dar otitis media intercurrente, te pueden dar neumonía, bacteriemia, peritonitis y trombosis de los senos cerebrales o de la vena renal. Por eso que es importante, ¿no? Digamos, un cuadro gastroentérico, ya muy bien. Sobre todo en los niños hay que ver que puede llegar a ser otitis, una neumonía, bacteriemia, porque por la sangre, en la sangre está en el plasma, está el microorganismo, peritonitis, ¿no? Entonces hay cuadros, digamos, de abdomen agudo, con dolor, ¿no? Entonces hay signos peritoneales. Pero con diarrea, entonces ya no estaban pensando que sea una apendicitis aguda. Entonces ya estaban viendo que es un cuadro gastroentérico, ¿no? Muy bien. Y trombosis, ¿no? De los senos cerebrales o de la vena renal. Entonces, más específico, ¿no? Muy bien. Entonces, a la cabeza, los agentes que dan diarrea no inflamatoria están los virus. Entonces, la causa más frecuente de diarrea grave en lactantes, ¿ya? Y niños de corta edad es la gastroenteritis por rotavirus, ¿ya? Rotavirus, grave bien, ¿ah? Luego está otros como norovirus, el adenovirus y astrovirus, ¿ya? Entonces, la detección de secuencias de ácidos nucleicos rotavirales en heces mediante la reacción de cadena polimerasa o el PCR permite la detección directa y la genotipificación, ¿ya? Dice la genotipificación, ¿ya? Sigamos en microbiología. Entonces, hay una familia de calicivirus y hay 4 géneros: norovirus, el sapovirus, el lagovirus y el besivirus. De este grupo vamos a hablar del norovirus. Entonces, en la actualidad se sabe que los virus que pertenecen a los géneros norovirus, antes le llaman el norwalk y el sapovirus, que pues es de Sapporo, son uno de los agentes causales más comunes y más relevantes de gastroenteritis viral en humanos. Ojo, más comunes y más relevantes de gastroenteritis viral en humanos.
¿ya? Entonces, en los climas templados, la diarrea aguda no inflamatoria en adultos puede estar causada por rotavirus o más comúnmente por norovirus. Climas templados. Templados, ¿ah? Templados estamos hablando como Arequipa, ¿no es cierto? ¿Ya? Templados. O los valles interandinos también son templados. Entonces, ¿qué virus? Estaba hablando de rotavirus y norovirus. ¿Ya? Ahora, las bacterias. Entonces, entre las causas bacterianas de este síndrome son ciertas cepas patogénicas de E. coli. ¿Cuál es la toxigénica? Ojo, toxigénica. Y algunos serotipos de vibrio colérico y no colérico. Entonces, en adultos que viven en zonas con malas condiciones sanitarias, ahí está, malas condiciones sanitarias, hay otros patógenos habituales que suelen provocar diarrea, ya, no inflamatoria esporádica. Pero ninguno ha tenido tanto impacto histórico y notoriedad como el del Vibrio cholerae, el cólera, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del cólera, entonces vamos a mencionar que, bueno, este viene con un síndrome completo de deshidratación en el cólera, ¿ya? Entonces, está relacionado con la activación de la adelnilato ciclasa intestinal. Entonces, por la potente enterotoxina del cólera. Entonces, esta enterotoxina del cólera, ¿no? Entonces, hace que hay una activación de la adenilato ciclasa intestinal, ¿ya? Entonces, los pacientes en quienes no es posible aislar el vibrio cólera también pueden tener un síndrome coleriforme. Entonces, diarreas acuosas en varias veces, ¿no? Frecuente, y que va a llevar a la deshidratación. Entonces, ustedes han visto el cólera, creo que nos pegó el año, acá estamos hablando entre el 85, 90, entre ese lapso, nosotros hemos tenido acá en el hospital donde ahorita está el COVID, ustedes ya han visto el regional, en el hospital del COVID, ya, entonces, frente a la emergencia antigua, le vamos a decir antigua porque ahorita la emergencia está a un lado, no, lo que antes era cirugía B, ahora es emergencia. La propia emergencia es ahorita el COVID, ¿no? Entonces, al frente hay unos salones amplios. Ahí empezaron a atender a los pacientes con cólera. Y realmente, como dice, esta enfermedad da una diarrea profusa en cantidad abundante y deshidrata al paciente, ¿ya? Ya han visto que ahí, en esos salones, en las salas de los niños Butrón, hacían una perforación en la cama del paciente para que ya ahí haga sus deposiciones, una chata, ¿no? Entonces a eso se llega y el paciente que ya no se podía mover al baño porque estaba deshidratado con una depresión de volumen. Entonces esto se produce, ¿por qué? Porque está activado el adenilato ciclasa intestinal. Entonces, ¿por qué? Porque lo produce eso, la potente enterotoxina del cólera, ¿ya? Y es breve en el tiempo, ya luego vamos a verlo, ¿ya? Sigamos. Entonces, se ha demostrado que el material tóxico presente en los filtrados de cultivo de estas cepas, vamos a E. coli, vamos a hablar de la E. coli, que es otro agente que da una diarrea no inflamatoria. Entonces, la E. coli que tiene dos cepas, uno que se llama el termolábil y la otra que se llama termoestable. Pues ya viene TL, termolábil, y TE, termoestable. Entonces, ¿qué pasa con el termolábil y no dializable y que precipita con sulfato de amonio al 40%? ¿Ya? Entonces, en los estudios posteriores se ha demostrado la existencia de dos tipos, ¿no? De enterotoxinas producidas por E. coli, una que es termolábil y otra termoestable, ¿no? Entonces, la enterotoxina, sobre todo la termolábil, la que está relacionada con esto de las diarreas no inflamatorias y no infecciosas, ¿no? Protozoarios, ojo, hablamos de Giardia lambia, Clistoporidium, Cistoisospora y Ciclospora. Entonces, el Clistoporidium y Cistoisospora y Ciclospora están más relacionados con pacientes inmunocomprometidos, ¿ya?
Entonces, la criptosporidiosis es una causa de diarrea autolimitada aguda, no inflamatoria, ¿ya? En adultos expuestos a animales infectados, alimentos, bebidas, agua potable o usada con fines recreativos u otros pacientes infectados, ¿ya? Entonces, este grupo está relacionado, no, sobre todo, ¿por qué? Porque son protozoos en su clasificación que afectan al organismo, ¿ya? Entonces, durante muchos años la causa de la diarrea del viajero, acá se habla de la diarrea del viajero, ha sido un enigma. Tan solo en pocos casos pudieron aislarse parásitos o bacterias como amebas, giardia, salmonella o shigella, y los estudios virales también fracasaron a la hora de determinar las causas significativas por virus. Entonces, la primera sospecha de que probablemente se tratara de un cuadro bacteriano surgió ante la reducción eficaz de la tasa de ataque tras el uso de antibióticos profilácticos. Obviamente, cuando empezamos a estudiar esto de infectología en la Universidad del Altiplano, ¿ya? Nos decían que tenemos que usar el ciprofloxacino como profiláctico. Obviamente, sí va bien, ¿ya? Con este antibiótico. Vamos a ver ahora las manifestaciones clínicas. ¿Qué vamos a encontrar entre las manifestaciones clínicas de una diarrea no inflamatoria? La enfermedad suele ser leve y sin fiebre, ¿ya? No hay fiebre, 37 grados, ¿ya? Y suele asociarse a vómitos. Sin embargo, los síndromes clínicos varían de un estado de portador asintomático a una gastroenteritis grave con deshidratación profunda, shock e incluso el fallecimiento. Entonces, ¿qué es lo que lo va a llevar, digamos, a comprometer la vida al paciente? Es el shock. Es un shock hipovolémico. Deshidratación que llega, digamos, a disminuir el gasto cardíaco, no llega mucho volumen de sangre al corazón, y el corazón no hace un gasto cardíaco adecuado para que a nivel del organismo lleguen nutrientes y oxígeno, entonces llega a fallecer el paciente, ¿ya? Eso produce los rotavirus, ¿ya? El norovirus, que causa enfermedad durante todo el año, y los síntomas suelen consistir en febrícula, asociada a diversas combinaciones de náuseas, vómitos, retortijones abdominales y diarrea, ¿ya? Es común la transmisión interpersonal y las tasas de ataque secundario pueden ser elevadas. Ojo, norovirus. Pero también suele consistir en febrícula. ¿Y qué febrícula? 37,5 grados centígrados. El paciente sí tiene acá fiebre, ¿ya? Febrícula, comparado con el rotavirus. Protozoos, ¿cómo vamos a ver en protozoos? El Cryptosporidium causa una forma secretora de diarrea que puede asociarse con una alteración de la regulación de la absorción intestinal, ¿ya? Entonces, la forma secretora de diarrea. Entonces, ¿qué hace? Que hay una alteración de la regulación de la absorción intestinal. A través de la vellosidad intestinal se absorben los nutrientes, ¿no? Y va a estar en contra de esto. Entonces va a haber una mala absorción intestinal causada por este grupo de microorganismos. Entonces, el síndrome clínico típico consiste en ¿qué? Náuseas, vómitos y diarrea acuosa, de intensidad variable, a menudo en combinación con fiebre, mialgias y artralgias. Acá sí el protozoo de los Cryptosporidium nos va a causar fiebre, dolor muscular y dolor de las articulaciones. ¿Ya? Y que puede estar confundiéndose también, y yo estoy viendo a un paciente del trópico o ya, Sangabán o Sandia, entonces me puede confundir con dengue, ¿no? Entonces, este es dengue. Dengue también es un paciente que viene con mialgias, artralgias, como dice el dengue, quebranta hueso. Puedo tener un diagnóstico diferencial, pero esto es un cuadro gastroentérico causado por protozoo y de este grupo del Cryptosporidium.
¿Ya? Ahora, en diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es clínico de la diarrea por rotavirus. Entonces, establece mediante varios análisis moleculares diseñados para detectar antígenos, anticuerpos o ácidos nucleicos específicos del virus, lo que se llama el PCR, ¿no? Entonces, las pruebas moleculares. Entonces, obviamente, tenemos que tener laboratorios con pruebas moleculares, ¿ya? Bueno, si vamos a ver a la parte de lo que viene a ser la parte de cuántos laboratorios tienen este tipo de diagnóstico, no vamos a encontrar muchos. ¿Por qué? Bueno, el costo-beneficio no es mucho, ¿ya? Si el virus se autolimita, pasajero, puede haber complicaciones, obviamente, pero no son muchos pacientes, ¿ya? Pero para ser específicos en infectología, nosotros tenemos que usar los análisis moleculares, ¿ya? Muy bien. Ahora, el diagnóstico depende de la identificación del microorganismo en las muestras de heces por microscopía óptica convencional. Microscopía óptica convencional. ¿Qué es eso? Saber usar el microscopio, ¿ya? Se lleva las heces, es una muestra de heces, se hace reacción inflamatoria o se hace la microscopía de las heces en fresco y se va a encontrar el agente etiológico. Entonces, análisis de inmunofluorescencia o pruebas moleculares basadas en ácidos nucleicos, digamos al diagnóstico. Es decir, en ciertos casos como epidemias, casos nosocomiales y todas infecciones alimentarias, puede identificarse el agente etiológico mediante cultivos o pruebas de diagnóstico molecular. Ojo, de cultivos y pruebas de diagnóstico molecular. Esto ya cuando hay una intervención de lo que viene a ser el área de epidemiología de la DISA o el área de epidemiología del hospital y que quieren ver el agente etiológico, ya se puede hacer los cultivos, ¿ya? Muy bien. Entonces, la mayoría de los casos de ese síndrome son autolimitados y no se identifica un agente etiológico específico, ojo, ¿no? Entonces, el tratamiento, ya lo vamos a ver, a diagnóstico diferencial de la diarrea aguda no inflamatoria. Entonces, la diarrea aguda no inflamatoria también puede ser consecuencia de diversos cuadros no infecciosos. ¿Ya? De diversos cuadros no infecciosos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el tratamiento. Entonces, el tratamiento de las gastroenteritis rotavirales es principalmente de soporte. En primer lugar, se establece el equilibrio líquido mediante glucosa y electrolitos orales o intravenosos. Ya, entonces nosotros usamos solución polielectrolítica. Viene en un frasco, no es 1 litro, no, que tiene electrolitos. Aparte de tener glucosa, ¿ya? Tiene electrolitos. Entonces, estos van a ayudar a reponer, ¿no?, lo que es las pérdidas de agua, ¿ya? Y los electrolitos. ¿Cuáles? Sodio, cloro, potasio. Sobre todo en los vómitos se va el cloro. ¿Y cómo verían cómo se trata una diarrea? Se puede tratar en horas. Ojo, horas. Viene el paciente a la 1 de la tarde así con náuseas, vómitos, ¿ya? Y dolor abdominal, deposiciones semilíquidas, ¿no? Entonces usted le apertura una vía, le ponen su solución polielectrolítica, 2, 3, que ya salen los exámenes en 2 horas, el hemograma, la reacción inflamatoria. 4 de la tarde, el paciente le dice, doctor, ya estoy bien, me quiero ir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es tanto la actividad del enterocito para poder reponer lo que es la absorción de los nutrientes, ¿no? Una vez que se absorben los nutrientes, entonces el organismo empieza a tener actividad, o sea, la producción de ATP. Entonces, si el paciente está con cuadro diarreico, emético, no come, entonces vamos a tener que tener una alteración del organismo complicado, ¿no? Y va a prolongar la evolución. Entonces, normalizar el estado nutricional. Ojo,
Antes, así, no se daba dieta a un paciente con gastroenteritis. Hoy por hoy, no. La dieta lo puede seguir dando, ¿ya? Pero esa dieta tiene que ser sin lácteos ni residuos. O sea, no darle frutas frescas, verduras, ¿no? Ensaladas, tampoco leche. Entonces, el paciente hay que normalizar el estado nutricional, ¿ya? Entonces, normalizamos el estado nutricional del paciente, va a estar apto, ¿no? Va a ser dinámico, ¿ya? Entonces, la vía oral se tiene que recuperar pronto. Entonces, ustedes van a ver el enterocito cómo se regenera. O sea, cómo es que hay una multiplicación de los enterocitos y la normalización de su función de absorción a nivel de las vellosidades intestinales, es lo que nosotros tenemos que encaminar en el tratamiento, ¿ya? O sea, el tratamiento de la diarrea de cualquier causa en adultos y niños consiste sobre todo en la rehidratación. Entonces, el paciente tiene que rehidratarlo de manera endovenosa. Antes había todo un complejo de tratamiento, o sea, y te digo, hace 25 años, cuando después del cólera, había todo un protocolo de rehidratación, ¿ya? Como dice el método A, B, C. Hoy por hoy eso se ha dejado de lado. Después de que desapareció el cólera en nuestro Perú, en nuestra región, y ya no se usa ese tipo de hidratación, pero es directo, ¿no? Vía oral, rehidratación oral, también se puede dar, ¿no? Sobre rehidratación oral vienen un sobre, ¿no? Mezclado en agua hervida tibia, diluido, y se le va a tomar al paciente. ¿Cuánto? Una taza cada media hora, va tomando, el paciente se hidrata, ¿ya? Y acá también en nuestro medio tenemos el electrooral, son sueros de rehidratación oral, vienen en frascos, ¿no? Ya preparados y se puede ofrecer al paciente. Bueno, no se usa tratamiento antibiótico específico, ¿no? ¿Qué va a decir? El paciente lo va a tratar con un tratamiento empírico, lo que hemos hablado anteriormente, el TEI, tratamiento empírico inicial. Se usa fluoroquinolonas, vamos a usar cotrimoxazol. Si hay forma de tratar con antibióticos, hay que hacerlo, ¿ya? Muy bien. Ahora nos vamos a enfocar al siguiente tema, enteritis inflamatoria bacteriana, ¿ya? Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Entonces, definimos la enteritis inflamatoria agudas y crónicas. Acá sí hay agudas y crónicas, ¿ya? Son inflamatorias, están causadas por varios agentes infecciosos específicos. Entonces, hablemos de su epidemiología. Los cuadros agudos engloban diversas infecciones específicas del intestino delgado, distal y del colon. Entonces, de ahí viene colitis. Entonces, vamos a hablar de enteritis, ahora vamos a abarcar más allá la colitis. Pues que viene gastroenterocolitis aguda. Inicial, para los que no saben escribir mucho, GECA. Tiene GECA, ya está. Entonces vamos a hablar, si es infeccioso, vamos a la parte distal del tubo digestivo. Entonces los cuadros agudos engloban diversas infecciones específicas del intestino delgado distal. Ustedes saben el duodeno, el ilion, ¿ya? La parte distal y el colon. ¿Cómo qué? Campylobacteriosis, causada por Campylobacter. Salmonelosis por salmonela. Shigellosis por Shigella. Escherichia coli. Enteroinvasiva. No es la enterotoxigénica que causa las no inflamatorias. Acá sí es la enteroinvasiva. Siglas ECI. E. coli enteroinvasiva. Las amebas, amebiasis, ¿ya? Así como los síndromes de enteritis necrosante y enterocolitis pseudomembranosa asociada al Clostridium difficile. Mucho hemos hablado del Clostridium difficile relacionado con lo que viene a ser el tratamiento con fármacos como clindamicina. Entonces, la clindamicina en un tratamiento prolongado más de 7 días, 10 días, algunos podrían tratarle más, 10, 20 días. Entonces van a llegar a tener esto, lo que se llama la enterocolitis pseudomembranosa, asociada a antibióticos.
¿no? Acá el agente etiológico Clostridium difficile, ¿ya? Bueno, Shigella. ¿Qué pasa con la Shigella? La Shigella influye en los síndromes de disentería aguda, Entonces, enfermedades en niños menores de 5 años, ¿quiénes están? Salmonella notifoidea, el Campylobacter jejuni o Yersinia enterocolítica. Entonces, en niños menores de 5 años hay que pensar en esto, ¿ya? Entonces, la exposición venérea, ojo, esto ya es en los pacientes varones homosexuales, aquellos que van a tener sus relaciones contra natura, o también se llama que estamos propensos a hacer enfermedades venéreas. Entonces puede incluir gonococos, la gonocosia, ¿ya? Virus del herpes simple, ¿no? Pueden estar relacionados con clamidia trachomatis o treponema pallidum como causa de proctitis, ¿ya? O Campylobacter, Shigella, clamidia trachomatis, serotipos de linfogranuloma venéreo, también la entamoeba histolítica o Clostridium difficile como causa de colitis. Y entonces vamos a decir gastroenterocolitis. Ya, bueno, gastroenteritis es el cuadro, pero si hablamos de gastroenterocolitis ya vamos a ir más allá a mencionar estos microorganismos como causa de colitis. Ojo. Entonces, la disentería basilar está causada por Shigella, SPP y E. coli enteroinvasiva. Entonces, siempre hemos visto diagnósticos, disentería basilar. Y entonces, si hablamos de disentería basilar, vamos a referirnos a Shigella y la E. coli enteroinvasiva, o el SE. ¿Ya? Entonces, los cuadros, las 4 especies de Shigella se clasifican en subgrupos que van de letras A, B, C, D. ¿Pero cuáles son esas? La A es la Shigella dysenteriae, la B, Shigella flexneri, la C, Shigella somnei y la D, Shigella bondi. Entonces, en esa nomenclatura. Bueno, sigamos en microbiología. Los estudios genómicos de las especies de Shigella han indicado que Shigella y E. coli enteroinvasiva proceden de múltiples orígenes de E. coli y forman un único patobar. Ojo, ¿ya? Entonces, la Shigella así convive con la E. coli enteroinvasiva. Ahora, esta Shigella va a estar relacionada con el SHU, el síndrome hemolítico urémico, ¿ya? Constituye una complicación grave de la shigellosis en la infancia y puede asociarse ¿a qué? A reacción leucemoide, colitis pseudomembranosa. Entonces, el pacientito ya, menor, ya, que hace SHU, entonces hay que pensar que esto va a llevarle a una reacción leucemoide, colitis pseudomembranosa. Ahora ya van a ver la patogenia, como decía. Entonces, la E. coli enterohemorrágica, el SH, ¿ya? El otro es SI, este es SH, que produce toxina similar a la Shiga. Son una causa significativa de diarrea sanguinolenta y SHU potencialmente mortal, ojo, mortal. También mencionamos a Campylobacter, tiene un pequeño genoma que está el peso y puede vivir en el aparato digestivo del huésped durante mucho tiempo, ¿ya? Mucho tiempo. Amebiasis. Tanto hemos visto pacientes con amebiasis, ¿sí? Por la cantidad de personas que mueren por año, 40.000 a 100.000, de lo que convierte a esta enfermedad en la segunda causa de muerte por enfermedades parasitarias, ¿ya? Entonces, está después del paludismo, ¿no? Como causa de muerte. Entonces, existen 3 especies de entamoeba. ¿Cuáles? La E. histolítica, la entamoeba dispar y la entamoeba Moshkovsky, ¿ya? Entonces, la que nosotros más nos referimos es la entamoeba histolítica, ¿ya? Entonces, algunos ya se figuran como lo están viendo en el laboratorio, la entamoeba histolítica, ¿ya?
como han visto el paramecium por allá, entonces están viendo la entamueba, ¿no? Ya, ahora vamos a hablar también de la enterocolitis por salmonela. Entonces, se caracteriza por fiebre, hay retortijones, dolor abdominal y diarrea que aparece entre 8 a 48 horas después de la ingesta de una dosis infectante. En general con alimentos y que suele durar 3 a 5 días. Ojo, salmonelas, 3 a 5 días. ¿No? Entonces, su cuadro, como dice Pedro, incubación puede ser entre 8 a 48 horas. ¿Ya? Es corto, ¿no? 8 a 48 horas. Porque el paciente, ¿cuánto empezó? Empezó ayer después del almuerzo, a la 1 de la tarde. Entonces empieza a contar y viene a medianoche y ya está con los síntomas, ¿no? Muy bien. Ahora hablamos de la flagelina que posee la salmonela, que está regulada por el gen FLIC-C. Es un gen, ¿no? Que es el principal ligando de los receptores de tipo TOL5, ¿ya? Entonces, los receptores similares a la NOD, o dominio de unión, o nucleóticos, y oligomerización, el NLR, y la proteína IPAF. Entonces, el TOL5 se localiza en las membranas plasmáticas y fagosómicas. Ya, mientras que los otros dos están en el citoplasma de las células. ¿De dónde? De las placas de Peyerl del huésped. Ojo, por eso es que tiene una íntima relación con esta ubicación, el tubo digestivo, por la flagelina de la salmonela. Ya, cualquiera de los mecanismos anteriores puede causar un síndrome de disentería aguda con sangre y pus en las heces. Entonces, ¿qué hablamos del diagnóstico? En el diagnóstico, a ver, usted ha hecho deposiciones con sangre y pus o con moco, se dice moco, sí doctor, con moco, con sangre también. Entonces estamos frente a un síndrome de disentería aguda. Entonces, disentería aguda es nuestro diagnóstico, ¿ya? Entonces, el examen de leucocitos o la detección de lactoferrina fecal puede sugerir inflamación intestinal. Ojo, leucocitos en heces. Eso se llama, el examen le dicen reacción inflamatoria en heces. ¿Ya? Algunos van a pedir lactoferrina fecal, que es más específico, entonces sugieren la inflamación intestinal. Tratamiento, debido a que eso no son muchos agentes etiológicos, el tratamiento depende de la causa específica de la enteritis inflamatoria aguda o crónica. Crónica, vamos a hablar de la amebiasis. La amebiasis puede ir a una cronicidad. Los otros cuadros también. Salmonelosis llega a cronicidad. Pasan 2 meses, 3 meses. ¿Ya? Entonces, depende del agente etiológico. Muy bien. Si hablamos de ameba, tenemos que cobertura con metronidazol. Metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas por 10 días. Y se trata, ¿ya? Y si estamos hablando de salmonela o estamos hablando de Shigella salmonela, vamos a tratar con fluoroquinolonas, ciprofloxacino de 200 miligramos cada 12 horas, 7 días, ¿ya? O le damos en hospitalización ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas, igual periodo 5, 7 días, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren tratar ambulatoriamente, pueden todavía medicar con sulfas, las sulfas, ¿no? Cotrimoxazol. Cotrimoxazol va bien, ¿no? El tratamiento. No. Entonces, ahora nuestro tema siguiente, y creo que ahí terminamos, ya el tiempo tiene que llegar justo a los minutos que vamos a tener que utilizarlo prudentemente, ¿ya? Pues está llamando a los alumnos poco a poco. No quiero olvidarme de los demás. Ya, está Juan Manuel, ¿no? Presente, doctor Canepa, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Manuel. Ya, en cuanto a las, en cuanto a las enteritis infecciosas o inflamatorias, ¿sabes qué agente etiológico
¿Puedes recordar? A ver. ¿Cuáles? Dentro del grupo de enteritis está los Shigella. Muy bien, síguela. Y Ya, ¿qué también más? está los Shigella, Chicha coli Ya hay código. invasiva. Ya, Invasiva. sí. Ya está. ¿Las amebas están? ¿Las amebas están o no están? Las amebas. Sí, la entamoeba histolítica sí está presente. Ahí está, muy bien. Ya, entamoeba histolítica, ya. Bien, bien. Ahora, Edgar Vladimir. Presente, doctor. Ya está. A ver. La shigella en los niños, en los infantes, ¿qué cuadro nos va a presentar? A ver, un cuadro muy aparatoso, con una reacción leucemoide y a una colitis seromemanosa, así. ¿Cómo le llaman eso? El síndrome hemolítico urémico, doctor. De OSHU, ¿no? Síndrome hemolítico urémico. Ya está. ¿Y qué es lo que causa esto? ¿Qué parte del microorganismo causa? Tiene una toxina, ¿cómo se llama? Toxina, la una, toxina, la dos. A ver, ¿recuerda Laura Luz? Laura Luz. Muy buenas tardes, doctor. Presente. Ya ve, ¿qué se llama esa toxina? Toxina. A ver, Keiko. Presente, doctor. Es el adenilato ciclasa. Adeninasa ciclasa ya. A ver, Pedro. Pedro David. Sí, presente, doctor. Ya, ¿cómo se llama esa toxina? Ya, mañana será ya. Juan Carlos. Doctor, Sí, presente. ya presente, ya. ¿Cómo se llama la toxina esa de la shigella que causa el SHU? La adenolisa ciclasas, doctor. A ver, Alex Miguel, a ver. Alex Miguel. Ya. Presente, doctor. Casi te pongo falta. Ya, ya, despierta. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama esa toxina? Mi micrófono. Ya, está bien. La Shiga. ¿Cuál Shiga? Toxina Shiga, ya, toxina Shiga. Ya está. Toxina Shiga, ya, eso es. Ahora sí, vamos a continuar con el siguiente. Estoy para despertarlos de esa forma y que también se evalúen, ¿no? Se autoevalúen. Estamos haciendo una autoevaluación rápida, ¿no? Toxinfecciones alimentarias, ¿ya? Entonces, las toxinfecciones alimentarias son el resultado de la ingesta de una amplia gama de alimentos contaminados. ¿Ya? ¿Con qué? Con microorganismos patógenos, toxinas microbianas o productos químicos. Entonces, tienen que estar uno de estos tres, ¿no? Microorganismos patógenos, por ejemplo, las shigellas, salmonelas, ya está. Las toxinas microbianas, entonces las enterotoxinas, hemos hablado de las neurotoxinas, las citotoxinas o toxinas varias, ¿no? Pueden estar ahí, por ejemplo, tres grupos, ¿no? Cualquiera de los dos, cualquiera de los tres, ya. Productos químicos, ¿bien? Entonces, en Estados Unidos se estimó que se encuentra en torno a unos 76 millones de casos, con 325,000 hospitalizaciones y 5,000 muertes cada año. 5,000 muertes. Bueno, el espectro de las toxinfecciones alimentarias se han expandido en los últimos años. Entonces, los vehículos alimentarios previamente raros, como las frutas, verduras frescas, se han convertido en una fuente importante de toxinfección alimentaria. ¿Ya? Bueno, hay varios patógenos, son cada vez más resistentes a los fármacos antimicrobianos. De ahí el mal uso de los antibióticos puede llevarnos a esto. ¿Ya? Entonces acá hay un cuadrito
en el cual ustedes tienen que ver la etiología, tienen que ver el alimento, la estación y la distribución geográfica, ¿ya? Entonces, de acá, ¿qué es lo que viene? Por ejemplo, vamos a ver a Staphylococcus aureus. ¿En dónde pueden encontrar? En las ensaladas, con jamón, pollo y huevos, pasteles. Cuando en verano, con la calor, se llega un fermento, ¿ya? Entonces, distribución geográfica, ninguna. No está, es ubicuo, o sea, en varios lugares, ¿ya? Tiene la salmonela, carne de vacuno, aves de corral, huevos, lácteos, productos agrícolas. Verano, otoño, ¿no? Entonces, es el estío, ¿no? En la estación, ¿ya? Campylobacter jejuni, ya Clostridium botulinum, esto sí es complicadito cuando en las conservas vegetales caseras, pescado conservado, la miel, ¿no? Que comen los niños pequeños, entonces podría darnos Clostridium botulinum. Aunque algunos comemos la miel como ¿no? Pero no nos llega a enfermar. ¿Por qué? Porque algunos ya tienen anticuerpos, ¿ya? Entonces, eso se lo ganamos desde cuando llegamos a este mundo. Entonces, el hombre va entrenando su inmunidad cada época de su vida, hasta el atardecer, ¿no? La senectud. Entonces, esto en verano, otoño, ¿no? Clostridium perfin, que es esta shigella, en la shigella que... 50, 100 pacientes. Porque había una venta de esto, ensalada con huevo, una lechuga mal lavada y causa este brote, ¿no? Entonces, Vibrio para Hemolyticus, el Bacillus aureus, vamos a hablar de esto, en arroz frito, ya, carne, verduras, resina enterocolítica, Vibrio cholerae, los mariscos, muy bien, el mar relacionado con Vibrio cholerae, los mariscos, ¿ya? Y por lo tanto, la E. coli productora de la toxina Shiga, ojo, que va a estar en carne de vacuno picada, leche recién ordeñada o productos agrícolas naturales. Ya, esto de la estación, ustedes ya van a ver. Entonces, de acá dicen, ¿cuándo ocurre esto? Siempre con la calor. Ya, en Lima puede ser el verano, ¿no? Muy bien. Ya, si es viral, también hablamos de los virales, norovirus, ya, todo lo que pueden ver acá, ¿ya? Las intoxicaciones por setas, ajá, ya, entonces avanzamos, este cuadrito lo van a ver en su libro, en su texto, muy detalladamente, lo notean ya, por favor, ya. Ahora, la patogenia y características clínicas. Es bastante, obviamente, vamos a resumir de esta manera, ¿ya? Náuseas y vómitos entre la primera hasta la sexta hora. Mira, a la hora ya empieza, ¿no? Las primeras causas que pueden considerarse son, si es a la hora, Staphylococcus aureus o el Bacillus cereus, dos de ellos. A la hora. ¿A qué hora empezó? Ya me he puesto mal, a las 8 de la mañana, ya a las 10 ya estoy en el hospital. Entonces, o a las 12. Entonces, piensen en Staphylococcus aureus y Bacillus cereus. Entonces, infección alimentaria estafilocócica que se caracteriza por vómitos. ¿Qué porcentaje? 82% de los casos. Y diarrea, 68% de los casos. La fiebre es rara. ¿Ya? Ahora, los estafilococcus personales de cuadros, responsables de cuadros de toxinfección alimentaria producen una o más enterotoxinas. Ojo, el estafilococo puede producir una o más enterotoxinas. Muy bien, las cepas del Bacillus cereus pueden provocar dos tipos de cuadros de toxinfección alimentaria. Uno se caracteriza fundamentalmente por náuseas y vómitos, ¿ya? Con un periodo de incubación de 1 a 6 horas. El Bacillus cereus es como el Staphylococcus, 1 a 6 horas. Entonces, ustedes siempre, cuando hagan una historia clínica, precisen los momentos.
O sea, que el paciente viene con diarrea y no le pregunto nada más. Tiene que decir a qué hora, de acuerdo al desayuno, de acuerdo al almuerzo, a la cena. Si usted ayer almorzó bien, sí, cenó bien, ya, pero cené un calentado, allá, después del calentado, de las 7, a las 8, ¿qué hizo? No me puedo ir a dormir, tenía náuseas, dolor abdominal, después a medianoche se me vino la diarrea y ahorita a las 2 de la mañana estoy en consulta de emergencia. Entonces, todo esto es cronológico, ¿no? Tengan cuidado del tiempo, ¿ya? Ahora, dolor abdominal y diarrea entre las 8 y 16 horas. ¿Quiénes? Clostridium perfringens. El Bacillus cereus también puede llegar a eso, a 16 horas, a diferencia de la tos de infección alimentaria por estafilococos y como el Bacillus cereus de incubación corta, la que está en 6 horas, ¿no? Causadas por la ingesta de toxinas preformadas en los alimentos. Cuando los alimentos ya tienen las toxinas preformadas, es más breve, o sea, se puede ir a la primera parte, ¿no? De 1 a 6 horas. Entonces, la tos de infección alimentaria por Clostridium perfringens y Bacillus cereus están relacionados acá. ¿Ah? Bacillus cereus y Clostridium perfringens. Ojo, vamos por el tiempo. Vómitos y diarrea sin sangre entre las 24 horas y las 48 horas. Vómitos y diarrea sin sangre. Aquí vamos a encontrar ¿qué agente? Los norovirus, antes llamados virus tipo Norwalk. Son los patógenos conocidos de la causa alimentaria más frecuente y son responsables de unos 9.2 millones de casos al año. Entonces, eso ya, el virus prolongado, 1 día, 2 días, ¿no? Vómitos y diarrea prolongado, ¿no? Norovirus. Fiebre, acá ya viene la fiebre, ya. Dolor abdominal y diarrea entre las 16 y las 48 horas. Estamos hablando también de 2 días. Desde mediodía a más, hasta 2 días. Entonces, las principales consideraciones etiológicas de este cuadro son Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Salmonella shigella y el Vibrio parahemolyticus. Más común acá tenemos E. coli o Salmonella shigella. Eso sí, ya estamos hablando de esta localidad. Ya es el número variable de pacientes afectados por estos patógenos padecen de diarrea con sangre y vómito. Ojo, porque son enteroinvasivas, ¿no? Vómito, sangre. Y dichas enfermedades suelen resolverse en 2 a 7 días. Ojo, la diarrea queda 2 a 7 días, ¿no? Entonces, Yersinia enterocolítica debe ser la causante de brotes alimentarios en Estados Unidos. Yersinia enterocolítica. Ya noten, así, ojo, E. coli, Salmonella shigella, ¿no? Hasta Yersinia enterocolítica. Y vean la fiebre, ¿no? Y aparece en más tiempo, ¿no? ¿Ya? Dolor abdominal y diarrea acuosa, entre las 16 y 12 horas, acuosa, ¿ya? Entonces, los causantes más frecuentes de este cuadro son cepas enterotóxicas de E. coli. La E. coli enterotóxica es la que a mí me hemos visto las enteritis no inflamatorias. Entonces, parecidas, ¿no? Enteritis no inflamatoria, que va a darnos intoxicación alimentaria. ¿Por qué? Por E. coli o el Vibrio cholerae. ¿Ya? Diarrea con sangre y fiebre entre las 72 horas y 120 horas, más prolongados, 3 días, 4 días, 5 días, ¿ya? Entonces estamos hablando de 6 días, ¿no? Una semana. Entonces, el cuadro bien diferenciado de colitis hemorrágica se ha asociado a cepas de E. coli productoras de la toxina Shiga. Ojo, se prolonga más de 3 días, ¿no? Hasta 6, 7 días. Entonces, el serotipo que se habla es el O157H7. Entonces, estas cepas producen citotoxinas, que se han denominado toxinas Shiga o llamadas también verotoxinas. Verotoxinas. A ver, vamos a ampliar un poco, ¿ya? ¿Qué pasa acá? A ver. Entonces, afectan a los cultivos vero. ¿De dónde? De las células del riñón, ¿ya? Y se neutraliza mediante antisuero contra la toxina. Entonces, las toxinas dañan las células endoteliales vasculares en órganos determinados como
intestino y riñón. Esa toxina SIGA va a ir a dañar estas estructuras, ¿ya? El cuadro se caracteriza por dolor abdominal intenso y diarrea, que inicialmente es acuosa, pero posteriormente puede contener abundante sangre abundante, ¿ya? Sangre abundante. Muy bien, sigamos. La diarrea persistente entre la primera hora y hasta 3 semanas. Primera hasta 3 semanas. Entonces, ¿qué hace? De 1 a 3 semanas. Existen varios cuadros diferenciados de diarrea persistente que pueden estar causados por alimentos, como son los debidos a ciclosporiasis, criptosporidiosis, giardiasis y diarrea de Brayner. Estos son de 1, 2, 3 semanas. ¿Ya? Entonces, veamos los protozoarios. Este es el grupo de los protozoarios. Ciclosporidiasis, criptosporidiasis, giardiasis y diarrea de Brayner. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? A ver, ¿qué dicen? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer ¿con qué? Vamos a aislar los patógenos bacterianos en cultivos. Obviamente se hace la muestra de heces o sangre, se cultiva, entonces se va a encontrar agentes patógenos relacionados con cada uno de los cuadros, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Si nosotros vamos a ver que es disentérica, shigella, salmonela, ¿ya? Visualización de los parásitos con microscopía, puede ser, ¿no? Que amebas, ¿ya? Giardia, giardiasis. Entonces, vemos en microscopio parásitos. Detección mediante pruebas inmunoenzimáticas. Pruebas moleculares, el PCR. Entonces, muchas intoxicaciones se tienen que diagnosticar basándose únicamente en la sospecha clínica. Sospecha clínica. A veces no se determina los agentes. Pero como que ahora con el PCR sí lo podemos determinar quién ha sido el agente causal. ¿No? Las pruebas moleculares. Bien. Ahora, ¿hay tratamiento? No hay tratamiento. Sí hay tratamiento, ¿ya? Entonces hay que hacer el reemplazo de las pérdidas de líquidos y electrolitos, o sea, la hidratación, ¿ya? Nuevamente hablamos de la solución polielectrolítica. ¿A cuánto le doy goteo, doctor? De acuerdo a la presión. Hay pacientes que vienen hipotensos, una presión de 90, 60, 80, 40. Entonces ellos empiezan ¿con qué? Con cloruro de sodio. Cloruro de sodio le pueden dar a chorro. Entonces lo pasan a goteo dinámico y sube la presión, ¿ya? Entonces, a su vez también lo van hidratando. Hay que darle agentes antimicrobianos que se utilizan para tratar determinadas infecciones parasitarias y bacterianas. Ya de las que hemos mencionado, ya podemos darle, ¿no? Metronidazol, ciprofloxacino, ceftriaxona, de acuerdo a la gravedad. Entonces, la resistencia a los antimicrobianos se complica el tratamiento. Hay pacientes que vienen medicándose con varios antibióticos, diabéticos, pacientes inmunocomprometidos, cáncer y lo demás. Entonces, el cuadro gastroentérico va a ser un poco difícil de tratarlo y hay que investigar qué antibióticos ha usado previamente el paciente. Finalmente, me toca decir a todos, gracias. Bueno, hemos terminado nuestra clase de